Muy buenas noches. Vamos a tratar aquí en primer plano esta tragicomedia que se ha diversificado en capítulos de las autoridades electorales. La más reciente, como ustedes tienen muy presente, es la de la renuncia del fiscal federal electoral, el titular de la FEPADE, don Santiago Nieto Castillo, que renuncia a su alegato ante el Senado para evitar su salida y invocar su restitución en el puesto. Todo el mundo estaba pendiente de cómo venía el debate entre los senadores, que parecían muy divididos, pero esto se enfrió totalmente cuando el propio Santiago Nieto Castillo mandó una carta diciendo que desistía de su intención de ser repuesto porque no tenía condiciones, porque la confianza estaba fracturada, porque las instituciones están pasando una de sus peores crisis y porque él es un hombre de leyes que no va a ir a discutir y no tendría condiciones para ir a trabajar como venía haciéndolo en el debate. Pero esta no es una crisis que solo se centra allí. Realmente tenemos una crisis más complicada. Hace ya un buen número de años que el Tribunal Electoral ha venido cancelando, contraviniendo, contradiciendo las tesis, las decisiones que el Instituto antes Federal Electoral, ahora Nacional Electoral, ha venido tomando. Entre otras cosas mencionaré que las multas que les ponen por infracciones graves en el INE se las rebaja o se las quita el tribunal. Los criterios que adopta el INE para tener una cancha pareja, evitar que los gastos de los programas sociales se usen para propósitos electorales, se los cancela el Tribunal Electoral diciendo que no tiene facultades para tomar estas decisiones. Y todo esto va haciendo un panorama de tensión que es especialmente grave cuando estamos ya en un proceso electoral arrancado, pero con autoridades que o están contrapuestas, están difiriendo en criterios fundamentales para arbitrar la elección. Y esto es muy, muy grave cuando todo el público está viendo en un partido del deporte que quieran, de fútbol, que es el más caro para nosotros, que los árbitros no saben qué hacer, se contravienen unos con otros, los que están en un lateral dicen una cosa y el que está haciendo el arbitraje central dice otra. Esto es lo que estamos confrontando, y ahí se inscribe. Siendo complicado eso, yo creo que el tema, digamos, del fiscal merece un tratamiento aparte, no porque el sistema de tribunal INE no merezca un análisis completo, pero estaría dentro del juego institucional, ¿no? Tú dices una cosa y el tribunal te corrige y así está diseñado, pero concédeme que lo del fiscal es una pantomima. O sea, tú tienes una destitución por parte de un procurador interino que le dice, usted se va. Y ese señor dice, pues no me voy porque no está fundada, ni motivada, ni hay ninguna razón para que me vaya, y voy a ir al Senado de la República para que me restituyan. A renglón seguido ese mismo señor dice, pues ya me lo pensé bien, el mismo, y dice, ¿sabe qué? Ya no voy a pedir que me restituyan. Y manda una carta diciendo, todo lo que les dije era cierto, es decir, no se fundó, no se motivó, el procurador en funciones no tiene, pero me voy para no crear una discordia republicana. Pues tenemos las dos cosas, discordia republicana y no hay fiscal. Los senadores que ya habían preparado toda la semana, nos la pasamos discutiendo aquí, si debían votar de manera abierta o cerrada, resulta que se quedaron vestidos y alborotados porque el fiscal les dijo el viernes, saben que ya me lo pensé mejor y no voy. Yo no sé si le enseñaron un expediente de otra época, que tendería a pensarlo, o que le dijeron, oye, los costos de mantenerte ahí son altísimos, pero hoy tenemos efectivamente una fiscalía descabezada, tenemos un fiscal anticorrupción que no existe, y tenemos un procurador interino. O sea, tenemos una película de terror muy propia de la semana que tenemos ahora, como de Don Juan Tenorio del Día de Muertos, pero sí ciertamente creo que esto tiene pues una coloración particular nunca vista, y mira que hemos visto cosas en los últimos tiempos de la República. Un procurador interino que además está siendo cuestionado de si tiene las credenciales para ocupar el puesto y de si tenía las facultades para poder remover al fiscal de delitos electorales. Decía Paoli que está fracturada la confianza, sí, pero es que la confianza no se fractura así nada más, la fracturaron ellos, y la fracturó el Ejecutivo y la fracturó el Legislativo, porque los dos son corresponsables. En este país, en lugar de
haber división de poderes para lo bueno y para lo malo, para frenar las cosas malas, sí, o para lograr la concordia. Aquí son responsables ambos de haber roto esa confianza en la poca procuración de justicia que hay en este país, porque realmente, bueno, me estoy pasando de buena onda diciendo poca, la nula procuración No, hay 2, de 3% justicia. de delitos que se persiguen. 3%, tiene razón, entonces Poca, lo dijimos poca. bien, la poquísima que hay. Es muy sorprendente leer hoy a los, por un lado, a Jorge Carlos Ramírez Marín diciendo que vivimos una crisis inédita, y yo les pregunto, pues, ¿quién provocó esa crisis inédita? Ustedes mismos. Y después escuchar en el Senado decir que pues las cosas se están complicando porque necesitamos un fiscal que recabe, y estoy citando textualmente, compañeros, que recabe la confianza de los senadores, del 2/3 de los senadores. Yo creí que tenían que recabar la confianza de nosotros, de los que nos están escuchando, ¿sí? Y de los que sufrimos los delitos electorales en carne propia, porque se compra el voto, porque se trata de influir, etcétera. Pero no, ahora resulta que es el de los 2/3 de los senadores. Tanto se enojaron los senadores cuando se pidió, cuando la mitad del Senado pidió que fuera por voto abierto, porque recuerdo a Emilio Gamboa diciendo, presidente de la fracción parlamentaria del PRI, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, decir, ¿cómo pueden insinuar que estamos pidiendo que sea el voto cerrado porque queremos maicear a los senadores, ¿no? Hubo una gran indignación. Yo me pregunto, díganme si tengo razón, de por qué no puede ser abierto. ¿Cómo pueden pensar que el hecho de que un senador vote en contra de un fiscal o de la restitución de un fiscal le lleve a ese senador a pensar que el fiscal va a tomar represalias contra él? O sea, les regreso el mismo argumento. Lo que hay aquí, clarísimamente, me parece, es patente el uso político de la justicia. Decías tú, ¿quién sabe qué le tendrán a Santiago Nieto? ¿Qué expedientes le habrán enseñado? Pues por lo pronto, para no especular sobre cuáles, hay 6 averiguaciones previas en contra del fiscal recién removido. Si eso no les... A mí sí me asustaría, francamente. Bueno, yo iría un poco más lejos de lo que fue Paoli. Dice el Instituto Nacional Electoral, dice una cosa y luego el tribunal le rebate. Yo iría de plano al fondo. No tenemos ni una sola institución que defienda la credibilidad en el voto. El Instituto Nacional Electoral ya quedó, a mi juicio, el mío, no el de todos, anulado con las elecciones en el Estado de México. Le habló la Virgen, no vio nada y deja al PRI en posesión desde 1929 hasta el de 2020 y tantos, en posesión de ese Estado que no es precisamente un ejemplo de buen gobierno. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sabemos todos, ha sido colonizado por el PRI y está ahí para hacer la última trinchera. Ellos defienden todo lo que puede beneficiar al PRI y perjudicar a todos los demás. La FEPADE no tiene una historia muy brillante que digamos, pero ahora quedó completamente inutilizada. Dice el exfiscal Nieto, me voy porque no quiero que la división se ahonde, quiero tener la confianza de todos. Bueno, no la tenía desde el principio, cuando llegó y se querelló ante el Senado, es porque no la tenía. Entonces, ¿de qué le preocupa que de aquí en adelante no la tenga? Pues de eso se trataba. Entonces, las 3 instituciones fundamentales, INE, con sus 4 siempre priistas, y luego los que van uniéndose ahí. Luego el tribunal, que ya sabemos casi de antemano qué es lo que va a decir, que corrige todo. No, pues fíjese que el de Coahuila no gastó tanto. Yo hago las cuentas y resulta que no fueron tantas. La FEPADE que se queda descabezada. El que iba a acusar se perdió y el supuesto acusado, Lozoya, tan tranquilo. No fue a la FEPADE. No hay instituciones que nos defiendan.
No hay. Yo creo que tiene la razón Leonardo Curcio cuando nos dice que la salida del fiscal de la FEPADE fue un sainete, fue una pantomima, y esto es muy escandaloso porque se contradice él mismo varias veces. La primera vez cuando dice que va a ir a defender su posición y a que lo repongan, y la segunda vez cuando manda una carta que es contradictoria en sí misma, porque empieza diciendo que sostiene lo que dijo, de que no violó la ley, de que no hizo ninguna declaración que estuviera violentando ninguna norma, pero que él se va. Se va porque no va a tener condiciones para poder continuar en el trabajo de fiscal. Pero yo trataba de decir en un primer momento cómo se está haciendo un síndrome muy grande de contradicción entre las autoridades electorales o entre quienes tienen que designarlas, como es el caso del Senado, para tener un arbitraje en términos generales muy débil, muy dudoso, que va a estar cubierto de muchos velos y que va a traer muchas dudas al electorado. Porque este conflicto entre el Tribunal Electoral es un conflicto sistemático, que se ha hecho sistemático entre el Tribunal y el INE, pues que son los que van a tener que resolver primero el primer arbitraje y la segunda decisión final es del INE y del Tribunal. Por eso quería yo decirlo, para que tengamos un estoy escenario totalmente de acuerdo completo, contigo. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero digamos, en la brevedad que hoy tenemos, yo digo que el esperpento del fiscal tiene 4 componentes terribles. Uno, el Senado lo nombró por unanimidad. O sea, ese señor estaba ahí por unanimidad. Segundo, él se desdice de lo que dijo a Reforma. O sea, a Reforma le dice una cosa que Emilio Lozoya fue y lo presionó. Y resulta que pues, no, en realidad no le dije eso a Reforma. Tiene 5 actos el esperpento. El tercero es Emilio Lozoya va a la FEPADE y declara cuando no hay fiscal. Y uno dice, oiga, el caso de Brecht sigue pendiente y al irse Raúl Cervantes nos dijo que el caso estaba ya terminado. Seguimos sin saberlo. Y el cuarto y el quinto ya lo comentábamos hace un ratito. Voy a que me ratifiquen los senadores. Bueno, ya me lo pensé mejor o ya me lo hicieron ver mejor y entonces ya no me presento. Sin embargo, sigo sosteniendo que mi destitución no fue legal. Digo, es un esperpento en toda la línea y no le quito gravedad a lo demás, pero con este tumor en estos días tenemos suficiente, Paoli, digo yo. En toda justicia nunca declaró que lo habían amenazado. El titular del periódico, ya salió la grabación, el titular del periódico es distinto a lo que aparece en la grabación, lo cual no le quita las inconsistencias. Ahora, ha sido un fiscal que con todas las fallas que tuvo, estaba persiguiendo casos importantes, como no había perseguido ningún otro fiscal, como era el caso de Coahuila, ¿sí?, en donde estaban los sindicatos fantasmas a través de los cuales se lavaba dinero para el candidato del PAN. En el caso de Chihuahua estaba investigando el descuento del 10% de los salarios para el candidato del PRI. Había investigado tiempo antes el del Verde de Escobar, que acabó con la salida del subsecretario, que ahí uno se pregunta por qué no salió también Santiago Nieto. Entonces, bien que mal, iba persiguiendo delitos electorales que no se estaban persiguiendo. Y yo me pregunto, en este país no se deben de cometer delitos electorales si nos podemos dar el lujo de, ya comenzado el proceso, no tener un fiscal electoral. Y no vamos a encontrar uno que le agrade a todos. No, y la persecución de estos delitos contrasta realmente con la velocidad y nitidez que se hicieron en otras partes de América Latina. Odebrecht ya cobró víctimas, ya tiene gente en la cárcel. Aquí iba a ver si lograba hacerlo. Estaba también muy tarde. Así es. Pues bueno, es un tema que va a seguir porque los árbitros están en duda en muchas circunstancias. Ahora el INE acaba de sacar una nueva cantidad de sobregasto en la elección de Coahuila. Vamos a ver en qué queda esto, porque vamos a tener que continuar con el tema. Nos vamos un par de minutos, no nos deje, regresamos con otro tema interesante. Nos vamos directamente a la escena internacional porque este día, a lo mejor en estos mismos momentos, se está desarrollando a una velocidad vertiginosa un drama en Washington, algo que no sorprende, pero que finalmente llega el momento. Se hace una investigación especial
el señor Mueller es nombrado para que investigue si ha habido o no un contacto entre la gente de Trump mientras estaba siendo candidato y los rusos para interferir en la elección norteamericana. No deja de tener su gracia que la gran potencia esté ahora metida en un conflicto que se lo genera, al menos parcialmente, aquella a la que derrotó en la Guerra Fría. Ya no existe la Unión Soviética, se quedó Rusia solita, con un poder muy mínimo comparado con el que tenía antes. Bueno, pues entró por la línea de flotación de las elecciones y entonces está en juego la presidencia de Donald Trump. Lo pongo en la mesa. Pues Pues hace sí, parece- Adelante. Pues parece que sí está, ya se empieza a hablar, ahora sí, no tanto como algo que desean muchos, que es que realmente se lleve al señor Trump a juicio, sino como algo que pudiera ser factible. Hoy ya desde anoche, las cadenas norteamericanas comienzan a hablar de la posibilidad de un impeachment, que dicen ellos, que es la posible destitución, juicio político al presidente de los Estados Unidos. Están en un problema muy grave los estadounidenses, en el sentido de que ambas campañas, me cuesta decirlo, pero pues hay que decirlo, que ambas campañas están manchadas por la posibilidad de haberse asociado con sus enemigos históricos que fueron derrotados, como dice Lorenzo, en la Segunda Guerra Mundial. En este caso cayó ya el primero, bueno, se pide ya la consignación, digamos, se judicializa el caso del primer implicado directo de la campaña, que tiene ligas con el señor Trump y con el yerno del señor Trump, y hasta donde entiendo lo hace el fiscal especial en un tiempo récord, mientras que Watergate llevó más de 18 meses de empezar a tener resultados. En este caso, a los 5 meses de ser nombrado el fiscal especial, empieza a haber indicios suficientes como para llamar ya a comparecer a el implicado. De ahí sí se suelta mucho más rápido la cadena y sí se puede llegar a este famoso juicio que podría dar al traste. Iba a decir con la legitimidad, no, porque la legitimidad ya está muy raspada, la legitimidad de Trump, y lo único que ha acertado a decir él es que son, una vez más, fake news. Yo creo tengo que no, pasa. Bueno, yo creo que que el tema de la legitimidad en este caso sí tiene que ver, ¿no? Es decir, hace un año lo eligieron prácticamente y ha sido un año en que no ha dado pie con bola el hombre y los dardos cada vez pegan más en su círculo más directo y desde el momento en que ganó la sombra rusa estaba efectivamente sobre él y estamos hablando de una intervención electoral, digamos, de una potencia ya, sí, digamos, más allá de todo lo que efectivamente ha supuesto Rusia en todo este tiempo, que pudo haber sido decisiva. Por tanto, estás ante un problema de legalidad y un problema de legitimidad. O sea, el momento en el que Hillary Clinton se plantea, por cierto, su libro es muy interesante en el que se replantea qué ocurrió después de noviembre del año pasado, el si debía o no dar el discurso, es el que llaman de concesión. En inglés, muchos de los suyos decían, no lo des, di que de todas maneras tiene un problema de legitimidad de origen, Donald Trump, y cada vez le llega el agua al cuello. Es decir, yo creo que es una presidencia fallida en todos los sentidos, y no me alegro porque finalmente le está generando, o sea, me alegro por él, porque es un individuo absolutamente imprevisible, lunático y poco considerado con el mundo, particularmente con nosotros, pero ciertamente está generando un conflicto muy serio de gobernabilidad en la democracia más importante. Y hoy tiene simplemente, me gustaría poner sobre la mesa, burocracias que se independizan diciendo, por ejemplo, las militares o las diplomáticas, diciendo, pues el que nos controla, que es el jefe político, pues no está bien y además está cada vez más débil, por tanto, aprovechemos nosotros para hacer o avanzar nuestra agenda. Y por el lado político, los republicanos dicen, pues mantengamos este petimetre un ratito ahí, aprobamos nuestra reforma fiscal, beneficiamos a nuestras clientelas y después nos deshacemos. El tema es muy serio. Yo creo que sí es muy serio. Yo tengo una hipótesis, digamos, jurídico-política de lo que puede ocurrir a partir de esta entrega que hizo Manafort a las autoridades federales, al FBI, diciendo, soy culpable, me confieso, me entrego, soy inocente. Me entrego. Porque el que dice que es culpable no es Manafort, es Papadopoulos. Es Papadopoulos, sí. Bueno, pero yo tengo una hipótesis que es la siguiente.
Esto que mencionaba María Amparo es una posibilidad, lo del impeachment, que en nuestro sistema se llama juicio político, pero no creo que sea lo más probable. Me parece que podemos estar ante una circunstancia semejante, no igual, nunca son iguales, a la de Nixon. Cuando viene todo el conflicto, toda la revelación de lo que fue Watergate, de este espionaje que habían organizado, entonces queda involucrado Nixon en este espionaje, financiándolo, apadrinándolo, promoviéndolo, y los republicanos tienen ante sí la posibilidad del impeachment, pero lo que hacen es presionar a su presidente para que renuncie. Y esto es lo que sucede. Así es. ¿Por qué no creo que vayan a hacer el impeachment? Porque los republicanos tienen mayoría y el impeachment de un presidente que viene del Partido Republicano los pondría en un demérito tremendo y no quieren perder puntos, quieren ganar puntos, como tú lo señalabas muy bien, ahora que están aprobando su reforma fiscal, que viene en el sentido que Trump lo había marcado, pero que los republicanos han sostenido por décadas, por decenas de años, esta política fiscal de gravar menos a los grandes capitales, a las grandes empresas, etc. Bueno, yo creo que eso es lo que puede ocurrir, que este fue a ser tan grave, lo demuestren como demostraron lo de Watergate tan fuertemente, que lo lleven a renunciar. ¿Puedo nada más hacer una presión? No, si el presidente cometió un delito, no tienen más remedio que procesarlo. No sé cómo van a votar, pero no tendrían más remedio que procesarlo. Antes de que lo prueben. Y no creo que Trump se deje presionar por los republicanos. Le importa un pepino esa presión de los republicanos. Y no hay que perder de vista esto. Originalmente, cuando llega con su consejero áulico, con Steve Bannon, la idea es echar por tierra las instituciones vigentes, es acabar con el sistema tal y como es, porque les parece horrendo, horrible. Tienen que liberar a Estados Unidos de esa carga que trae de hace mucho tiempo para darle la libertad y que vuelva a resurgir el nacionalismo. No dicen ellos blanco, pero está implícito. Entonces es posible que se resista a las presiones de su partido, que ya está un poco desdibujando la unión de los republicanos, porque ya hay unos que están poniendo en duda lo de Trump. Pero una cosa que para nosotros los mexicanos es importante, es ver que ahí sí funcionan las instituciones. Ahí el fiscal no es renunciado. El fiscal Mueller, el fiscal especial, puede ser echado por Trump en cualquier momento. Trump tiene esa facultad y no lo echa porque es la fuerza de esas instituciones. Aquí al fiscal lo echaron. No hay ningún fiscal nuevo. Allá el punto es que siguen, ahí sí van derecho y no se quitan. Es realmente una crisis en Estados Unidos, una crisis aquí en México, pero resolviéndose de distinta forma, porque sí funcionan ya las instituciones y las nuestras no. Bueno, y tal no que, por ejemplo, es el subprocurador el que recibiría además el informe del fiscal especial, porque el otro, el procurador, el General Attorney, tendría conflicto de interés y ya se habló de ello. Un punto más para decir que sí funcionan las instituciones, pero sí estamos como en el mundo al revés, así como hablabas del racismo blanco, ¿sí? Ahora resulta que en boca de Trump escuchamos cacería de brujas. Antes eran los norteamericanos los que hacían cacería de brujas contra los comunistas. Ahora son los comunistas los que hacen cacería de brujas contra Trump. Realmente ya se nos movieron todos los parámetros. Y con respecto a esto de que pues los republicanos no votarían si es que no renuncia antes Trump, yo tengo mis dudas, porque los republicanos tenemos a más de una mitad muy descontentos con su presidente. Sabrían que entraría en su lugar el vicepresidente, cuando menos provisionalmente, y con él pareciera que sí se pueden entender. Entonces, a lo mejor hasta a los republicanos les hacen un favor con
la salida del señor Trump. Apuntar eso nada más sí. como hipótesis. Y es que es un señor sí que ha causado escándalos por todos lados. Bueno, él destituyó al titular del FBI cuando le dijo que no le podía garantizar la investigación como creyera, es decir, un poco a la mexicana, lo destituye, después le dicen, oye, ¿sabe qué? Hay otro en la cola que este sí no lo puede destituir y las instituciones tienen que funcionar. Un apunte sobre el Watergate comparando México con Estados Unidos. Aquí en México, si digan que el presidente espía a la oposición, dirían, ¿y usted qué esperaba? ¿No? Jamás hubiera habido ni destitución, ni renuncia, ni nada. Es decir, para nosotros, digo, el tema del escándalo es diferente que para ellos. Allá la idea de que el presidente falte a la verdad y cometa un delito es una cosa gravísima. Y sí creo que a Trump lo pondría y a los republicanos en un perfil complicado. Mucha gente se asusta de que Pence vaya a ser el presidente porque tiene buena parte de esta ideología ultra integrista, hiperreligioso. Por tanto, la idea esta de una república que se va cerrando es tremenda. Pero última moraleja, esto de estar eligiendo outsiders o gente que no está en el sistema no es tan buen negocio. Fíjense, en América del Norte y Central tenemos, en los Estados Unidos, al señor Trump. Y en Guatemala un comediante, o sea, se supone que los más serios mismo, ¿no? del condominio somos nosotros. Pero bueno, lo digo porque la receta, esto de elija a aquellos que no son políticos profesionales, no siempre da buen resultado. Nada más déjame hacer una pequeña observación. Y yo no digo, María Amparo, que sea lo que prefieren, lo de votar. Yo digo que les convendría mucho más o les sería mucho menos ingrato decirle al presidente, vete, que tener que votar contra ti. Eso es lo que yo sugiero, que es mucho más, y como ocurrió con Nixon. Por eso ¿Te puedo preguntar, tú ves a Trump renunciando? Decir, sí, como no, aquí firmo ahora pues mismo. depende y de lo sigan. que le muestren que le van a sacar. Como al fiscal Como Nieto, al ¿quieres fiscal. decir? Como al Al fiscal nuestro. de la FEPADE, sí. Exacto, así. Yo creo que tiene unas bases que son como el 35%, ¿no? Ahora, Sí. Dos tercios lo reprueban, un tercio lo aprueban. un tercio lo aprueba. Pero ese tercio que lo aprueba es realmente Firme. un bloque. Duro. Un bloque de acero. Entonces sí tiene una parte en la cual puede Descansar. descansar Pero ese y tercio es de la reafirmarse. población, si Y- no me equivoco, sí, no claro. del Senado. Sí, no, de del Que ahí hay Senado no. una... No, de las opiniones De la población, públicas. que ahí sí más o menos importa. No demasiado, pero un poquito más que aquí. Entonces vuelvo a mi punto, nada más lo dejo ahí ya para concluir. Si lo que quería era destruir en parte el sistema que ya consideraba corrupto y que Washington era un swamp, un pantano, pues casi lo está consiguiendo. No lo va a conseguir, pero casi lo está consiguiendo. Muy bien. Nos vamos a un corte. Espérenos unos minutitos y volvemos. Y regresamos a México, pero con el mismo tema, la fortaleza y la confianza en las instituciones. Hay una empresa que hace muchos años, hace más de 15 años, se dedica a medir a nivel de todo el mundo y por regiones la confianza, el apoyo, la satisfacción con la democracia y con cada una de sus instituciones. Acaba de salir el día de ayer, hoy lo reportan algunos periódicos, pero ya les está en línea, el caso de América Latina. Y es muy triste decírselos, pero bueno, pues esa es la tónica siempre en esta mesa, decir las cosas como son. Y México aparece en el penúltimo lugar de satisfacción, de apoyo aparece en el cuarto lugar de abajo para arriba, pero en satisfacción en el penúltimo lugar de toda América Latina. Somos el segundo país más grande, el tercer país más grande, somos el segundo país más grande, la 16 economía del mundo y tenemos un aprecio por la democracia no solamente muy bajo, sino que en tan solo un año, 12 meses, ha caído 15 puntos. 15 puntos A los cayó. partidos 9, sí. Y en el caso de las instituciones de la democracia, ahora los voy a tratar, que por primera vez, ya lo estaba adelantando Paoli, los partidos políticos por primera vez merecen un aprecio de menos de 2 dígitos, o sea, de 9%. Bueno, hablábamos del fiscal, ahora hablamos de la democracia. Cuando le preguntan a los mexicanos, ¿les gusta la democracia? Pues sí, sí es el mejor régimen, pero cada vez menos personas piensan que es el mejor. Y ahora solamente un poco por arriba del 20% piensa que la democracia vale la pena que la cuidemos, vale la pena que la preservemos, vale la pena como el mejor régimen para vivir
bajo él. Y esto pues es muy peligroso porque desde el salto de allí a favorecer un tipo de régimen en donde, por más maltrecha que esté nuestra democracia, creo que es mejor que la imposición o la de un dictador, por más benevolente que éste sea. Hay un pasito así que el tema es cómo cuidamos a la O la democracia. crocracia o la fantochocracia, esta que estaba yo diciendo en ¿La de Trump? Guatemala. Es decir, cuando tú tienes un sistema político que se fragmenta totalmente, puedes llegar no necesariamente a una dictadura, puedes llegar a estas oclocracias o como se acabe, caquistocracias, llámales como quieras, el gobierno de los peores, con resultados todavía ínfimos, y tienes muchos países en América Latina para experimentar. A ver, diría dos cosas. Uno, toda América Latina, salvo Uruguay, tiene un problema muy serio. Y el segundo, muy serio de, digamos, aprecio por su democracia, y vale la pena, digamos, verlo en esa perspectiva. Y lo segundo es que nuestro país no para de deteriorarse. Es decir, la comparación con nuestro propio pasado, ya nos olvidamos lo que hacen otros. Es decir, con nuestra propia circunstancia el encefalograma va cada vez En picada, marcando ¿no? más Ojalá. plano. Entonces tú dices, oiga, ahí están todas las advertencias. La gente tiene una insatisfacción enorme con una democracia y queda la impresión, y yo por supuesto la comparto, que aquí las reglas están hechas para beneficiar a unos cuantos, que esta es una democracia de cuates, que aquí hay un condominio para repartirse el Estado y que las señales que les han mandado desde el voto nulo hace no sé cuántas elecciones, hasta todas las que le ha mandado la sociedad, han sido absolutamente no escuchadas, no atendidas. Y por tanto, lo que viene a decir Latinobarómetro no sorprende, creo yo, a nuestro teleauditorio. Está claramente percibir esta enorme erosión, este deterioro de las instituciones, y en términos más generales, pues recordarle al gobierno que no solamente es integrar las instituciones de la representación, la gente está esperando servicios públicos y pagas más impuestos que nunca con los peores servicios de la historia. Consecuencia, la ecuación nunca sale. Me resulta perfectamente claro lo que refleja Latinobarómetro. Ahora, no dejemos de lado la idea de que mal de muchos puede ser un cierto consuelo, no que seamos tontos, pero un cierto consuelo. En Estados Unidos el 70% de sus ciudadanos han dicho en encuestas recientes que están poco satisfechos o nada satisfechos con su sistema. En el nuestro es el 82%, ¿no? Es un poquito más. Pero lo que decíamos en las secciones anteriores, después de todo, las instituciones allá funcionan, aquí no. Entonces allá se tiene una posibilidad de regeneración. Después del shock que es Trump, bueno, la siguiente vez se lo pensarán 2, 3 o 4 o 5 veces antes de votar por un personaje como este neoyorquino. Pero aquí vamos en picada, como es el título de esta sección, y no hay una institución de las políticas que se salve. ¿Qué instituciones medio se salvan? Las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas, ahí sí no ha habido cambio de secretarios, ni de la Armada, ni del Ejército. En las otras, en la Y cayó 10 Procuraduría... puntos, ¿eh? ¿Mande? El aprecio por el Ejército cayó 10 puntos. Sí, todo ha caído, Es todo ha terrible. caído. Entonces, pero en fin, hay unas instituciones que están peor que otras. Incluso las más apreciadas o las menos mal vistas. El Ejército está metido en una guerra que no gana. Estamos metidos en una guerra civil que no se ve que la gane. No hay nada en esta estructura política ahora que nos haga pensar, bueno, ya viene la posibilidad de cambio. Quizá todavía vamos más en picada. Espero que no, pero... hacer alguna reflexión sobre este reporte, este informe de 2017 de Latinobarómetro que han estado ustedes comentando. Una primera es que hay un país que está más abajo que México en la desconfianza por la democracia. Y este es Brasil. Bueno, hay otros también. Pero Brasil, por los desmanes, la corrupción, está sometido a juicio ya el presidente Temer, salió de la presidencia Dilma Rousseff. En fin. Se está investigando a Lula. Pero no es para consolarse, mi querido Lorenzo, ni siquiera un poquito, porque
tener el 82% de la población encuestada, que es una población bastante bien hecha, pues son 4,000 miembros de la muestra. Es una muestra muy bien trabajada por un organismo que desde 1995 empezó a hacer estos análisis y los viene haciendo para mostrarnos cómo vienen las tendencias y cómo vienen las caídas. Otra cuestión que quisiera reflexionar es que lo de Uruguay es excepcional en términos de que la mayor parte de su población, también hay una parte, más del 60%, pero hay 30 y tantos, casi 40% que no está de acuerdo con la democracia en Uruguay. Pero ¿por qué tiene una población tan amplia que apoya el sistema democrático? Porque ha tenido muy buenos gobiernos, porque ha tenido un Pepe Mujica que era humilde, que ganaba un salario pequeño, que andaba en un Volkswagen viejo, que andaba por las calles y la gente lo saludaba. A ver, ¿qué presidente de América Latina se atreve a hacer esto? Bueno, cuando se tiene un gobierno así, que es un gobierno del pueblo para el pueblo, como dijera Lincoln, pues entonces se tiene un respeto por esto. Pero era genuino, lo de Pepe Mujica que tú estás diciendo. Pero nada más déjeme una terminar cosa. para decir, hay alguna institución, la única que ha subido, son las universidades, en credibilidad, en confianza. Han bajado la iglesia, ha bajado el ejército, ha bajado los medios de información, se los han ido comiendo las redes sociales. Vean la renuncia, la salida de Azcárraga Jan hace unos días. En fin, todo esto ha caído en confianza y en mercado, que eso es lo que les pega a algunas. Y ojalá te escuchen lo de las universidades. Hoy salía precisamente un artículo en alguno de los periódicos de circulación nacional que las universidades habían estado, digamos, en problemas por lo de suspensiones. Lo digo a raíz de que esta medición fue previa al escándalo en el que hay 22 universidades públicas, nada más hemos documentado 12, pero hay 22 universidades públicas en escándalo por comisión de actos de corrupción. Así que ojalá y estén en México. Es que esto es un dato de Latinoamérica. En México esto es lo que está ocurriendo. Creo que trae a la mesa, Leonardo, un tema muy importante que tiene que ver con el apoyo a la democracia y que es el desempeño económico, que es la entrega de los servicios que la gente está esperando que la democracia entregue, ¿sí? Ahora, el problema es que en México tenemos por partida doble. No están entregando los gobiernos esos bienes y servicios y además están haciendo un ejercicio de gobierno que a los ojos de la gran mayoría de los mexicanos es rentista, corrupto, impune y todos los demás adjetivos que podamos. Absolutamente. Yo digo lo de Latinoamérica no porque no me quiera comparar con la historia del país, que como he dicho, en ese indicador y en otros más estamos muy mal. Yo digo que hay que reivindicar el pensamiento latinoamericano, el pensamiento político y económico latinoamericano, porque hay un montón de cosas que son comunes a todas las democracias latinoamericanas. La primera es, salvo el caso uruguayo, que me dices dónde me formo para tener buenos gobiernos, honestos y todo lo demás para que esté ahí. No solo es Mujica, Tabaré fue un gran presidente, Sanguinetti, en fin, las instituciones fomentan esos comportamientos. Pero tú tienes una América Latina en donde el apego por la democracia es bajísimo. Tienes niveles de corrupción de sus élites absolutamente antológicos. Tienes los niveles de desigualdad económica más fuertes. Y tienes la región más violenta del mundo. O sea, la tasa de homicidios más alta del planeta Tierra se da en esta parte del mundo. Por tanto, yo creo que hay que pensar más. Hubo un tiempo en que nuestras universidades, la idea de un pensamiento latinoamericano como para ubicar, diagnosticar, donde estamos en estos casos nos daría mucha luz, no porque nos consuele que los otros estén mal, pero si México está mal, échale un vistazo a Honduras, échale un vistazo a Guatemala, échale un vistazo a Brasil, tú citabas. O sea, la inmensa mayoría de las democracias latinoamericanas están colapsando y valdría solamente por variarle meterle un ojo por ese lado. Es lo único que planteo yo. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero la insensibilidad de nuestras élites es la otra parte. No les importa un pepino lo que está pasando. Están decididos a que las elecciones del 2018 las ganan ellos, sin legitimidad, pero como están en control de instituciones que no sirven, pero sí les sirven a ellos, no nos sirven a nosotros, pero sí a ellos, creo que están dispuestos a que este trago amargo lo pasan y siguen más o menos
como están ahora. O sea, tú dices que el lema para el 2018 va a ser haya sido como haya sido, Sí. pero ahí vamos a seguir en el poder. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos un segundo y regresamos después de corte. Bueno, y en este último bloque les propongo que revisemos pues, los últimos desarrollos de lo que ha ocurrido en España. La relación Cataluña-España, la semana pasada el Parlamento catalán, con la ausencia de la oposición, votó por la independencia de Cataluña. Lo hizo votando en cédula, no fue voto nominal, que esa ha sido una polémica muy fuerte que hemos tenido en México, de si los legisladores deben votar identificándose o por cédula. Pero bueno, lo hicieron así, a lo que Madrid contestó, ¿saben qué? Como se declaran independientes, yo les aplico el 155 y creo que en este caso un Mariano Rajoy, que ha manejado muy mal la crisis catalana todo este tiempo, logra revertir la muy mala gestión que había tenido hasta ahora y dice, a ver, la situación es esta, yo intervengo, el gobierno de Cataluña cesa buena parte de sus mandos, el presidente de la Generalitat aparece en Bruselas y dice, antes de diciembre tiene que haber elecciones. El 21 de diciembre concretamente se convocan elecciones, con lo cual abre la posibilidad que el pueblo catalán había estado defendiendo, es decir, queremos votar. En este caso se votará con el procedimiento que está establecido en la Constitución, no cuando y como quiso el gobierno catalán, la posibilidad efectivamente de refrendar en las urnas, en unas elecciones autonómicas y subrayo constitucionales, si efectivamente el pueblo catalán está en sintonía con esta declaración de independencia y proclamación de una república, y a partir de ese nuevo dato político empezar, pero eso ya será motivo de otro primer plano, la reconfiguración del Estado español o asumir que efectivamente Cataluña iría por la vía independiente. Pero me parece que de toda la tragedia que han vivido en estos tiempos, la posibilidad de que vayan a votar a finales del año es la mejor idea que ha tenido Rajoy en muchos años. Como casi siempre, la mejor idea es el camino de la legalidad. Claro, siempre y cuando esa legalidad se respete y no sea nada más cuando la élite en el poder quiere y no cuando no lo desea así o piensa que no le va a convenir. Convengo contigo, Leonardo, que corrigió el camino Mariano Rajoy, corrigió, hay que decirlo, con gran apoyo de la Unión Europea y en términos generales, yo diría globales, pero en particular, digamos, de su comunidad más cercana, que fue, y muy ayudado también por los errores que cometió el propio Puigdemont en la manera en que llamó a este referéndum. El gran error, creo, de Rajoy fue haber querido reprimir de esa manera el referéndum inicial de ¿cuándo fue? Del 1 de octubre pasado, porque así como en cada hijo un soldado te dio, en cada macanazo que dio la Guardia Civil, sí, un voto en contra le dio. Hoy parece reencauzarse, y para aquellos catastrofistas que hablaban ya hasta de una posibilidad de guerra interna, por no llamar de una guerra civil, parece que ese fantasma, por fortuna, se está alejando. Y encontramos entonces, Lorenzo, porque la primera vez que se habló en este primer plano, que no está aquí Leonardo, decíamos, bueno, tiene que haber siempre una salida legal para cuando hay un problema de estos, pues se encontró y creo que se está. Es una salida legal y una salida política, porque Rajoy había pedido que las elecciones se pusieran en algún punto del año entrante. Y reculó. Aquí dijo, vamos a hacerlas rapidito. Y en realidad Puigdemont también está más o menos de acuerdo con que las elecciones se hagan igualmente rapidito. La convocatoria de los dos es a las elecciones. Perfecto, pero las elecciones ya sin macanazos, ya sin decir, no, esto es ilegal. No, que sean legales. Es la única salida que queda para Cataluña. De todas maneras, el sentimiento catalán va a seguir siendo muy fuerte por la independencia. Y hay una cosa que yo no me había dado cuenta, a lo mejor ustedes sí la sabían, pero es el tema de los impuestos. En las comunidades españolas, que es España es una colección de comunidades, hay dos de ellas que sí tienen una independencia en los impuestos. Cataluña no, la pidió, la negoció. ¿Y quién fue el que le dijo que no? El personaje que ahora dicen ustedes que hace muy buena política. Y que tú estuviste de acuerdo. El de Rajoy. Que acertó ahora, no dije que haya buena política. Que corrigió. Pero admíteme aquella, solo acierta cuando enmienda.
Sí, Está bien. está bien. Correcto, Y correcto. solo enmienda cuando hay una presión como esta. Es que es una situación sin salida. No puede haber una guerra civil ya en España. Ya no. Ojalá. Ni Europa ni el mundo la toleraría ya ahí. Entonces tiene que ser por la vía de las elecciones. Yo creo que no puede haber una guerra civil. Eso afortunadamente para Sí. todos, para Europa, para España, para Cataluña. Pero no creo que esto quede resuelto tan fácilmente, aun cuando haya elecciones legales, pacíficas, ordenadas y confiables. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente, ni aun con las elecciones, cuál es la dimensión y la profundidad del sentimiento catalán de convertirse en varias cosas que ahora no es, pero que yo creo que debe ser. Es decir, una república, no una monarquía o parte de una monarquía. Es decir, un Estado independiente, no una autonomía que se ha ido acotando o se ha ido echando para atrás en lugar de para adelante como planteaba su estatuto. Yo creo que el problema viene de no haber aceptado, de haber declarado anticonstitucional con el Tribunal Constitucional el estatuto, y de ahí se viene arrancando y va creciendo la fuerza del independentismo de una manera muy amplia, que se atribuye a que han sido adoctrinados los niños por 30 años y muchas cosas de estas, pero la profundidad que hay del sentimiento catalán, autonomista en la mayor profundidad del sentido, porque quieren ser como ellos han venido siendo desde hace mucho tiempo. Antes de que España existiera como tal, las instituciones catalanas ya existían. Existía un parlamento, existía un gobierno. Ahora, se unen. Y después del 78 que se hace la Constitución, se unen en una especie, no le quieren llamar federación, pero es una especie de federación, porque el estado de las autonomías, como se le llama, es dejar que cada región que tiene una manera propia de ser, una lengua, una cultura, una tradición, Una unas confederación. instituciones las conserven. Esto es lo que se ha proyectado hacia arriba en Cataluña, pero no creo que con unas elecciones del 21 de diciembre esto se vaya a arreglar. Yo veo cierto, digamos, romanticismo en torno a eso, porque me sigo preguntando por qué no proclaman la independencia de la Cataluña francesa, donde no hay instituciones de autogobierno, donde no se reconoce la lengua catalana, Porque donde no no quieren, tienes los niveles de autonomía. Dos, La población también no veo quiere. un nivel de hipocresía enorme, porque cuando se firmó el pacto de la Constitución, que va a cumplir 40 años, los vascos optaron por el concierto vasco, que es yo cobro los impuestos y después pago el cupo al Estado. Los catalanes no lo quisieron. Y yo creo que efectivamente hay muchos agravios en el camino. Tú citabas el caso del estatut y probablemente lo sea. El tema es cómo resuelves a partir de hoy. Y yo creo que el camino de las elecciones democráticas, con todas las cartas sobre la mesa, igual que a los británicos les ocultaron lo del Brexit, que decían, no, queremos seguir teniendo libre mercado con la Unión Europea, pero no lo otro. Les dijeron, a ver, 1000 y pico de empresas se van, el tener una república significa que se salen de la Unión Europea, rompes con un pacto constitucional y entras a lo incierto. Para mí, si después de las elecciones del 21 de diciembre la mayoría de los catalanes opta por el bloque, en este caso no constitucional español, yo creo que tendremos un dato político diferente. Y a partir de ahí se empieza a discutir. Lo demás sí me parece que es un poco, pues diría, hay algo de romanticismo en torno a esto, porque finalmente la monarquía compuesta ha existido todo este tiempo y han formado parte del Reino de Aragón hasta donde llega mi conocimiento de España. Nunca han sido una república catalana como tal. Por tanto, tienen todo el derecho a cambiar la historia, sí, pero yo sigo diciendo que por los procedimientos constitucionales, y uno de ellos es, gane usted sus elecciones, no con la mitad del Parlamento proclame la independencia. Yo creo que aquí hay dos oportunidades. Me tomo un minuto, Lorenzo. Creo que hay dos oportunidades. Uno, un debate informado a raíz de lo que están diciendo los impuestos y la cátedra que nos estás dando, Leonardo, que sea un debate de aquí al 21 de diciembre informado sobre qué significa quedarse y qué significa irse en términos de bienestar, de cultura, de política, de historia, etcétera. Entonces, que vayan los catalanes bien informados. Y la segunda es, si gana, como creo yo que va a ganar, ¿sí?, la no independencia de Cataluña, que Madrid sea también generoso y no quiera imponer condiciones como las que se impusieron acabando la Primera Guerra Mundial, que después llevaron a los desenlaces que conocemos. Entonces creo que hay esas dos cosas que tomar en cuenta. Yo, en parte con Francisco José estoy de acuerdo rápidamente.
Sí, un ciudadano de Cataluña, un voto, pero hay intensidad que no miden los votos. Algún voto puede ser, pues, por no dejar, van a ganar la mayoría, pero esa minoría que se quede es intensamente independentista. Y ahí, pasado lo del voto, la intensidad de esa posición, Pero va a ser Pero estamos en fuerte. el principio de un ciudadano, un voto. No me importa que sea de más calidad o de menos No, calidad. pero tiene consecuencias después. Bueno, Tiene consecuencias después del que está comprometido o está medio comprometido. Yo espero que Cataluña viva exactamente la misma historia contemporánea del País Vasco y que después de, efectivamente, tenías ahí todos los elementos de la ruptura, poco a poco se fueron dando cuenta que una convivencia democrática, constitucional en una Unión Europea, ya Franco está muerto y enterrado, e inventarse la figura de Franco para justificar ese nacionalismo catalán me parece fuerte, y me remitiría, si me permiten, en los 3 segundos que me quedan, al libro Patria de Fernando Aramburu, diciendo los divisionismos políticos fragmentan las comunidades. Y Yo las espero familias. que la lección del pueblo vasco le sirva también al pueblo catalán, pero nos vemos aquí la semana próxima.